Claro, yo en realidad he bromeado un poco al respecto, porque ahora con esta aclaración que hiciste, Rubén, yo ni siquiera sé de cortes. Y yo soy vegetariano desde los 22 años. Así que llevo muchos años como vegetariano y nunca le presté atención a los tipos de cortes y no frecuento la carne. Así que bromeé un poco porque efectivamente Argentina es exportadora de carne de nivel y aquí se come en algunos lugares muy bien, pero yo no voy a los restaurantes a comer carne porque soy vegetariano. Cada vez que, o sea, así como les conté que soy flexible con los amigos y con ocasiones especiales, cuando siempre que depende de mí, no elijo carne. No elijo carne. Sí, un poco de pescado, a veces un poco de pollo, pero carne vacuna prácticamente nada. Así que lo mío fue en broma. No estoy en condiciones de decidir sobre la carne de Sonora porque no conozco casi la Argentina. La carne argentina no la frecuento hace años. Pero bueno, me congratulo de cada uno tiene sus gustos y sus placeres. Yo lo que creo también que hay que evitar es el fanatismo. O sea, no coincido con el vegetariano que sufre y se pelea con los demás porque por el veganismo, por el vegetarianismo. Yo no extraño la carne. En mí fue un proceso natural y yo no le predico a nadie, y menos obsesivamente, que sea vegetariano. Así que simplemente como amigos ha surgido este tema, yo bromeé para sumarme a la competencia sobre carnes, pero la verdad que me tengo que excluir porque no sé nada. Ni siquiera sé de cortes. Bueno, César, escuchamos tus abundancias, tus Y agradecimientos. pues yo escuchando a todos, coincido en muchas de las que mencionan todos, pues, ¿no? Destaco que agradecido con tener una familia, es así, es muy importante para mí, mis hijos, mi esposa, mis papás, la familia de ella también, que pues siempre nos apoyan en todo, pues, ¿no? O sea, para mí sí es muy importante la familia. Yo también puse algo que tú mencionaste, al trabajo. Agradezco tener trabajo, agradezco tener excelentes compañeros, compañeros de los que se siente el apoyo de ellos, que te auxilian en los difíciles momentos que se presentan en el trabajo. También agradezco tener una preparación profesional, agradezco que pude acceder a tener estudios, terminarlos, estudiar una maestría, terminarla. También agradezco mucho tener salud, misma que hasta en fechas actuales de enero para acá, eh, yo practico el ejercicio diario y agradezco mucho estar completo y poder realizar todos los ejercicios que me pueden poner y poco a poco ir avanzando y no tener ninguna limitante en ese sentido. Agradezco mucho eso. Eh, Agradezco también pues haber tenido la oportunidad de iniciar pequeños negocios entre yo y mi esposa, para como un patrimonio para la familia que vaya quedando ahí, un crecimiento económico, se puede decir, para la familia. Agradezco a mí me gusta tener fe en Dios también, en las cosas buenas. Una cosa importante para mí, cuando te dicen, oye, ¿por qué crees en las cosas buenas? O por qué a veces eres optimista de esa manera. Y mi respuesta a veces que yo utilizo con la gente, con amigos míos, le digo, pues mira, le dije, la respuesta es muy sencilla, le dije, pues por conveniencia también es mejor pensar positivo, le digo, o sea, simplemente por ello le dije, a estar amargado, estar enojado, le digo, pues, o sea, por conveniencia quiero estar así nomás, pues, o sea, y sí bromeo mucho y todo eso, ¿no? Pero, pues sí, sí agradezco estar feliz en muchos momentos. Tengo mis momentos también difíciles, ¿no? Pero agradezco salir de ellos rápidos. Pues agradezco también tener comida, disfrutar de ella, tener agua, tener un techo, tener casa propia, tener miles de cosas que sí veo también en otras condiciones de otras personas, pues que, pues sí, somos muy, muy afortunados de tener, la verdad, cuando menos lo básico, no batallar con calores, no batallar con fríos, o sea, para mí sí es muy importante todo eso. Es lo que les puedo compartir.
Bien, César, muy bien. Destacaría de tu caso que mencionaste el sentido del humor, ¿no? Y que es cierto que es más conveniente tomarse las cosas con cierto humor y cierta alegría, aunque sean cosas difíciles, que estar quejoso y negativo. ¿No? Está el famoso tema que seguramente ya lo leyeron, que para estar con el ceño fruncido, no sé cuántos músculos hay que poner, activar cuántos músculos de la cara. En cambio, para sonreír son unos poquitos músculos. El sentido del humor hasta es un ahorro de energía inteligente, ¿no? Pero me gustó como dijiste tú, por Sí, conveniencia, es una cuestión de inteligencia, ¿no? También el sentido del humor. Así que bueno, quería destacar ese punto. Bueno, Jesús, ¿quieres continuar? Muy bien, sí, de hecho la mayoría pusieron lo que yo puse en los primeros números, más o menos hasta el 30 cuando ya de repente se acaban las ideas y empiezas a ver pues por qué estás más agradecido. Puse unas cosas que pues a ver, eran un poco locas, pero pues estoy agradecido por eso. A ver. Una cosa es el libre albedrío, los retos, haber conocido a mis abuelos, vivir en esta época, poder viajar, la experiencia buena y mala, tener una cama cómoda, el internet, el buen cine, la buena música, el café y la cerveza. Oh, bien, muy cierto, ¿eh? Muy cierto. La cama me llamó la atención, Jesús, otra cosa, ¿no? Que a veces se nos pierde de vista, que hay gente, bueno, como dijo César, como dijo Rafa también, hay gente que carece de algunas cosas. Por suerte, la gente no carece de aire, y algunos no carecen de salud, pero muchas otras cosas que nombramos, comida, la cama, el protegerse del frío, protegerse del calor, millones de personas en el mundo no pueden hacerlo. Y el de la cama es muy importante también. Así que bueno, bien Jesús. Claro, a los últimos le va quedando un poquito más difícil, pero también les incentiva la creatividad y el esfuerzo, ¿no? Nos queda entonces Alan. Sí, A ver qué agradeces, Alan. la mayoría ya me los ganaron. Creo que todos me los ganaron más bien. Eh, Se te escucha básico- un poco bajito. a ver, dame un segundo. Ahora, Ahí mejor, mejor. te digo que igual que mis compañeros, familia, muy importante, número uno, hijos, salud, obviamente, trabajo, eh, cultura, podría decir, que ahorita también lo mencionó entre César y Brito, el poder viajar, el poder conocer diferentes culturas, el poder ir a conciertos, y digo poder en el sentido, y ahí va relacionado al trabajo, ¿no? De que lo puedes, tiene los medios para hacerlo, ¿no? Porque realmente, pues, eso es un lujo, por así decirlo, en esta fecha, ¿no? Y algo también que estoy agradecido es la libertad, y me refiero a que sea como sea, sí, México tenemos nuestros problemas, pero pues podemos salir a la calle, ¿no? No vemos como, por ejemplo, como en Siria, como en Irak, como que están luchando por su vida, literal, ¿no? Escondiéndose. Entonces, creo que eso es algo que también hay que agradecer. Excelente. Sí, otro aspecto importante, ¿no? El que dice Alan recién, la libertad, que yo no sé si se puede medir, ¿no? Pero tanto en México como en Argentina estamos con un grado de libertad muy alto, porque después vendrían las dictaduras y después los países en guerra, o los países caóticos, pero Sí, por México y ejemplo, Argentina, o sea, ¿no? en Latinoamérica tenemos nuestros problemas, ¿no? En México obviamente existen los problemas del gobierno y todo. Sin embargo, existe la libertad. Por poner un ejemplo, en China ni siquiera pueden entrar a Facebook, ahorita que dijo este Brito del internet. O sea, en China no tienen prohibido el Facebook, no lo pueden utilizar. Están encerrados ahí en el país, se puede decir, ¿no? O por ejemplo en Cuba, ¿cuántos años tuvieron que no podían salir del país? No pueden salir a conocer otros lugares, etc. Nos podemos ir en África, ¿cuántos problemas no hay de violaciones, de desaparición, de que llega una guerrilla y luego llega otra guerrilla y toman el poder? Claro. Yo me acuerdo, pequeña anécdota, ¿no? Para valorar lo que está diciendo Alan. Y miren qué paradoja lo que voy a contar, ¿no? Hay un periodista en Argentina muy progresista de izquierda,
que venía defendiendo al régimen cubano en la década del 80, ¿no? Y hace un viaje a Cuba él, para ver con sus propios ojos cómo vivían los cubanos. Vino muy confuso respecto a que, por un lado, en Cuba no vio pobres, no vio mendigos, como hay en las calles de Buenos Aires, pero también se dio cuenta que no había libertad, y particularmente le pareció muy chocante este detalle que tuvo en una conversación con un taxista. Presten atención a este detalle, ¿no? Le dice al taxista, pero oye, tú si quieres, ¿puedes irte de la isla, puedes irte de Cuba? Y el taxista le dijo, oye, entendámonos bien, a mí nadie me prohíbe irme, pero ¿cómo hago para conseguir los dólares y sacar un ticket? O sea, la inmensa mayoría de los cubanos no tienen ni el poder adquisitivo, ni el acceso al dólar efectivo que te puede hacer, o la cantidad de pesos cubanos que te puede hacer irte del país. Así que, por un lado, estaba el eufemismo de que había libertad para irse, pero la inmensa mayoría no podía. Entonces eso que están señalando ahora de la libertad, la cultura, también es un logro de algunos países que tenemos que valorar enormemente, ¿no? No se da en todos los países. No se da en China, como dijo Alan, no se da en Cuba, no se da en algunos países africanos o árabes. Bueno, ¿qué hicimos entonces con esta cuestión del agradecimiento? Recuperamos, era figurado, ¿no? Pero tratemos de hacerlo vivencial. Había caído en nuestro entusiasmo, y cuando uno se conecta con el agradecimiento, el entusiasmo vuelve. Le voy a poner un ejemplo de nuevo con respecto a la situación de mi hijo. Cuando nuestro hijo estaba en crisis, que se comía las uñas, yo dije que una forma, incluso autodefensiva, para la cual tenemos que ser tolerantes, es escuchar las quejas de la persona que la está pasando mal. Porque la persona que la está pasando mal, no importa la edad y la condición de esa persona, si la está pasando mal va a tener tendencia a la queja. Y cuidado que esa queja, por supuesto, puede ocultar la responsabilidad que le cabe a la persona. En nuestro caso, nosotros no teníamos muy en claro si nuestro hijo estaba estudiando lo suficiente o no. La versión de él era que los profesores eran muy exigentes y no explicaban lo suficiente. Entonces, es muy difícil evaluar eso porque uno no va a la escuela con el hijo. Una vez que escuchamos las quejas, lo que yo me recuerdo es que, por supuesto, no hicimos este ejercicio así como lo hacemos en los seminarios o talleres, pero a él también le mostramos que ¿qué pasa con el agradecimiento? Uno de los beneficios importantes del agradecimiento es que a veces pone algunos problemas que estamos experimentando en perspectiva. Te hace ver que si tienes momentáneamente una dificultad económica, o se te rompió el celular, o te lo robaron, o se te rompió el carro, son temas menores. Incluso tomando una perspectiva adecuada, que un hijo repita el año es un tema menor. Ustedes nombraron la salud. ¿Qué pasa si en una familia uno de los miembros tiene un problema de salud importante? ¿Cuánto se relativizan las demás cosas cuando aparece ese problema? Entonces, que un hijo repita el año, mientras no sea con agravantes, digamos, porque toma drogas, por algunas cosas que son peores que la repitencia misma, no es tan grave. Entonces a nuestro hijo, nosotros le hicimos ver que él tenía que salir de la queja y entrar un poco más en la esperanza y en el agradecimiento, porque no le iba a pasar nada si repetía. Nosotros éramos padres tolerantes, lo estábamos apoyando, le hicimos ver que teníamos dinero para pagar profesores particulares. Entonces, el agradecimiento es como un bálsamo que te refresca y te devuelve energía. Esta es la palabra clave final, ¿no? Diría yo, del ejercicio del agradecimiento. Cada vez que agradecemos, como beneficio secundario y a veces oculto, pero nosotros como facilitadores lo tenemos que destacar, aparece una persona con más energía que antes. Porque, a ver, entre todos, secuenciemos, aunque no tengan el PowerPoint abierto, el ciclo de la motivación. ¿Qué viene después? ¿Alguien se recuerda qué viene después del entusiasmo? Nos faltan 3 elementos, ¿no?
Empezamos con motivo, confianza, optimismo, entusiasmo. Y después del entusiasmo viene una palabra que no es que viene después realmente en la vida, ¿no? Está junto con el entusiasmo. El entusiasmo es lo que permite que una persona tenga, la voy poniendo a ver quién se adelanta y me ayuda. Perseverancia. Perseverancia, ¿no? Perseverancia vamos a poner. Ahí en el PowerPoint figura persistencia, pero como se topa con la siguiente, mejor perseverancia. ¿Quién me describe qué es la perseverancia y por qué es importante en la motivación? Nosotros estamos como los mecánicos que abren el capó del auto. Nosotros nos subimos por suerte al carro y manejamos y tenemos que estar agradecidos de eso. Pero un mecánico, cuando el carro no anda, levanta el capot y se mete a mirar lo que hay adentro, qué ocurrió. Incluso tiene instrumentos de medición, electrónicos, mecánicos, para ver dónde está la falla. Nosotros estamos introduciéndonos en la caja negra de la motivación. Es fácil decir, pero vos motivalo a tu hijo, o vos lo motivás a tu hijo o a tu esposa, pero la motivación tiene factores que no todo el mundo tiene presentes cuáles son. Nosotros estamos investigando, tratando de abarcar todos. Si nos escapa uno, avisen, pero nosotros tomamos de muchos autores distintos esto que llamamos el ciclo de la motivación. ¿Qué es la perseverancia y por qué es importante? ¿Cómo definirían ustedes la perseverancia? Sin mirar Google. Así practicamos oratoria. Sin mirar Google, ¿qué es la perseverancia? O pongan un ejemplo, o pongan lo opuesto, describan lo opuesto. ¿Por qué después de ser entusiasta encima tengo que ser persistente? Esa sería una pregunta de mi hijo. Mi hijo hacía preguntas así, ¿no? Te decía, te escuchaba, ¿no? De la que vos le predicabas el entusiasmo. Y cuando vos arrancabas con la persistencia, como él era un poco, ahora ya está menos rebelde, sigue siendo, pero menos. Te decía, ¿y por qué? Si yo ya soy entusiasta, ¿por qué ahora encima tengo que ser perseverante? ¿Quién responde esa pregunta? A ver, Rafa, ¿qué se te ocurre? Yo creo que ahí en el caso de nuestro hijo. A ver, ¿cómo es el caso de tu hijo? En el caso de nuestro hijo, ahí yo creo que es el que a pesar de las adversidades tengas que seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, si él le está yendo mal hablamos de álgebra y no sé qué platicamos, no recuerdo las materias, pues como lo dije ayer, ¿no? Antier, perdón, o sea, al final es parte del proceso, ¿no? Y es que a pesar de, tú continúas. A pesar de que han muerto nuestros padres, mi papá ya no está, yo sigo adelante, tengo que perseverar en la vida y tengo que seguir adelante con las cosas y lidiar con ellas como vienen. Creo que la perseverancia es que a pesar de que te caigas, yo creo que por ahí va el video de Rocky Balboa, ¿no? De que la vida te va a golpear y te va a golpear tan fuerte que tienes que volver a levantarte de todas maneras, ¿no? Entonces creo que la perseverancia es que a pesar de todo lo que suceda, tú sigas adelante con tus planes, con tu vida. Todos somos padres, la mayoría somos padres. El que tú seas un ejemplo para tus hijos, o sea, eso no puede cambiar nada más porque tengas pues un tropiezo en el trabajo o un accidente, o sea, de alguna manera es perseverar, ¿no? Yo lo veo hacia la vida, ¿no? Pero puede ser un proyecto, puede ser lo que sea, pues, no sé. Bien, o sea, porque entonces, te lo expreso de otra manera, Rafa. La diferencia entre entusiasmo y perseverancia sería que yo puedo ser un artista, que me levanto y compongo un tema un día, pero si a la semana siguiente, al mes siguiente, no tengo la perseverancia para escribir el tema, para ensayarlo y para grabarlo, tuve entusiasmo. Lo que quiero es que distingamos, ¿no? O sea, lo que dijo Rafa fue clarísimo. Pero entonces, ahora hagamos el contraste. La diferencia entre una persona solo entusiasta contra una persona más motivada, que incluye entusiasmo más perseverancia, es lo que dijo Rafa, que la persona continúa una acción hasta alcanzar un logro. Porque si no, no habría... Porque ojo que la gente pregunta mucho en los seminarios y talleres, ¿eh? ¿Y por qué no nos ahorramos una palabra? ¿Por qué no lo llamamos entusiasmo y listo? Porque
les repito, nosotros tomamos de distintos autores. De hecho, ahora le voy a proponer a Rafa una pequeña corrección en lo que él expuso, porque hay autores que dicen que también hay una diferencia entre perseverancia y lo que expresó Rafa es más algo que se llama resistencia o resiliencia. Vamos a poner resistencia como está en el PowerPoint, aunque también se puede cambiar y poner resiliencia, que es un término más moderno. Pero para no adelantarnos tanto, ¿no? Primero, la diferencia entre entusiasmo y perseverancia es que entusiasta por un día es más fácil. En la perseverancia, a ver si estás de acuerdo, Rafa, la perseverancia sería entonces tener entusiasmo muchos días seguidos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho está muy relacionado a lo que decía Rodrigo en la clase pasada, ¿no? Que si tu motivo es tan grande, pues tú no te detienes a pesar de todo lo que suceda. Muy bien, o sea, lo que dijo Rodrigo la semana pasada es como un gran abarcador. Ustedes piensen que el motivo tiene que justificar la confianza, pasa a justificar el optimismo, pasa a confiar el entusiasmo, y ahora dice Rafa, se va convirtiendo también en la prueba de la perseverancia. Es decir, ¿cuánto tiempo eres capaz tú de perseverar estudiando hasta recibirte? ¿Cuánto tiempo eres capaz tú de perseverar en alcanzar una cuota de ventas o una performance en la empresa para que te asciendan? ¿Cuánto tiempo eres capaz o cuánta energía eres capaz de invertir perseverando para que te premien en la empresa o para que te vuelvan a ascender? O sea, la perseverancia es la cantidad regular de tiempo y energía que le dedicamos a algo. Porque, insisto con la imagen del burro de arranque, ¿no? O sea, para el auto, el entusiasmo es, comencé a andar con el auto, pero como dijo hace un rato Jesús, yo puedo andar erráticamente con el auto. Me puede faltar la perseverancia de ir hasta un lugar que me proponía porque me distraje. Empecé a dar vuelta con el auto porque no estoy motivado, y entonces la perseverancia es seguir un camino, repetir una acción. ¿Por qué es un logro la perseverancia? Porque hay una parte del tiempo y la energía que vas a tener que invertir en todos los días de tu vida que es rutinaria. ¿Sí o no, muchachos? Hay una parte de nuestro quehacer que inevitablemente carece de excitación propia. Lo más excitante de todo es lo que nombró hoy Rubén, ¿no? El sexo a la mañana, fantástico. Perdón. El sexo a la mañana, fantástico. También el sexo se puede volver rutina, pero en general es lo menos rutinario que hay. Después vienen las tareas que nos gustan, que nos apasionan. Después vienen las tareas que no nos disgustan, y finalmente hay tareas que no nos gustan para nada y también las tenemos que hacer. Entonces, la perseverancia es la presencia de ánimo de hacer el conjunto de actividades que hace un profesional. Hace todo el conjunto de lo que le gusta poco, lo que le gusta más o menos y lo que le gusta mucho. Y lo hace todo lo mejor posible, porque las tareas rutinarias a veces son de vida o muerte. Lo que para mí es aburrido, cuando entro al quirófano, quiero que lo hagan repetitivamente de la mejor manera posible, porque ahí estoy yo. Ahí se distrae el anestesista, se distrae la enfermera, se distrae alguien y yo pago el precio. Entonces, cuando a veces nosotros nos quejamos de nuestras propias rutinas, a ver si están de acuerdo. Un logro increíble del ser humano, que están valorando cada vez menos jóvenes y niños. Nuestras vidas, y esto sí que es muy importante agradecer, nuestras vidas están en manos de otras personas que nos brindan servicios. Cuando nosotros nos levantamos y tenemos que trabajar, decimos, uy, qué lindo sería vivir de vacaciones, ser rico, esto, lo otro. Si no te tocó ese destino, hay que frenar la queja de trabajar, recordando que aún las personas que son ricas o que tienen suerte y que están aún cuando estás de vacaciones, hay alguien que te está brindando servicios. Nuestras vidas se hacen viables por la cooperación social. Si nadie quisiera trabajar, todos querríamos ser ricos, tirados al sol. Nada funcionaría, solo podríamos tomar sol, pero después no habría comida,
no habría baños, nadie limpiaría baños, porque yo soy rico, yo no limpio baños. Yo no cuido enfermos, yo soy rico. O sea, aún los ricos necesitan del resto de las personas para que la sociedad funcione. Y eso me da la impresión, quiero ver quizá la opinión de algunos de ustedes, se va perdiendo la noción en los niños y los jóvenes de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, mi hijo tuvo que aprender en la escuela que la leche viene de la vaca, que hay que ordeñarla, que hay gente que trabaja en el campo. Generaciones anteriores estaban en contacto directo con la causa y efecto del bienestar humano, trabajar el campo, trabajar en una industria, pero ahora los niños que nacen inmersos en una tecnología que es pura magia, lo último, aprenden más rápido a manejar un celular que a entender por qué funciona un celular, que hay satélites y demás, y lo último quizá que aprenden es de dónde viene la leche. Porque claro, es mucho más fascinante y excitante un celular que tomar leche, que lo damos por sentado. Entonces, a las generaciones nuevas, ustedes como padres, yo lo hice con mi hijo, tenemos que predicarles en el buen sentido, ¿no? Predicarles que la vida humana a este nivel civilizado es posible gracias al esfuerzo de infinidad de personas. Los maestros que educan a nuestros hijos, los que educaron al mío, también sentían el peso de la rutina. Y rutina con dificultades, porque los niños vienen un poquito mal educados, vienen desafiantes, vienen difíciles, algunos tienen problemas familiares, así que hay que estar en el pellejo de un docente. Y hay padres que en vez de empezar una charla para expresar una diferencia con un docente, quejándose, en vez de empezar la charla agradeciendo el papel de docente, empiezan quejándose. A mí me tocó ir a quejarme con los docentes en la escuela de mi hijo. Era una escuela privada, ni muy rica, ni pública. Tomamos la decisión, yo varias veces le he contado que me impacta mucho la doctrina del budismo que dice, cuando tengas dudas, sigue el camino del medio. Entonces, en un momento de la Argentina, poner un hijo en la educación pública, aunque yo estoy muy de acuerdo con la educación pública, es el gran nivelador social. En Argentina estaba tan castigada la escuela pública que los propios directores del barrio donde yo vivo me desaconsejaron que pusiera a mi hijo ahí. Porque los chicos iban más bien a comer, esto estaba hablando del 2001, la crisis del 2001, entonces nosotros no pertenecemos a la clase rica, somos de clase media, dijimos, podemos hacer el esfuerzo de pagarle una educación privada a nuestro hijo y le pagamos una buena escuela. Entonces, pero en esa escuela privada, los docentes y las autoridades cometían errores que para mi gusto, para mi criterio, no eran aceptables, porque no era barata tampoco la escuela. Entonces yo iba y hablaba con los profesores, pero por suerte nunca fui, porque lo había aprendido, ¿no? No porque soy una buena persona de nacimiento, lo aprendí. Yo iba y lo primero le elogiaba su trabajo. Primero, además como estaba vivenciando lo que es tener un hijo rebelde, eso me ayudó, ¿no? Yo me ponía en el lugar de él y le decía, vos llegás a tener 40 pibes como Andrés y yo me pego un tiro en tu lugar. Entonces el docente ya se reía, nos reíamos juntos, y desde ese sentido del humor y esa comprensión empática, yo ya lo podía influir. Le diría, a ver, mi hijo me mostró, ¿saben una cosa que pasó una vez en el colegio? Que por ahí les va a servir a ustedes para la secundaria. A veces los docentes cometen errores con los contenidos y dan algo que excede el nivel de comprensión de los alumnos. A mí me quedó grabado en mi cerebro, a mi esposa también, ya después con el humor, que en el primer año de biología de mi hijo le dieron un texto sobre las células orgánicas que tenía nivel universitario. Nos quedó grabada la frase, la gémula de los sáculos. ¿Ustedes alguna vez escucharon esa expresión? Salvo los que estudian biología, las gémulas de los sáculos. Yo me considero una persona muy lectora, me interesa leer ciencia, he leído muchos libros de biología, de genética. En mi vida había visto ese término. Entonces fui respetuosamente al profesor
y no lo encontré al profesor, lo encontré al director, se lo muestro y el hombre se puso blanco. Y me dijo, no, esto es una fotocopia de un texto universitario. Acá el docente evidentemente cometió un error. Así que yo voy a intervenir y lo voy a subsanar. Así que esa reunión salió bien, salió fantástica, pero yo lo que quiero destacar es que aún en los problemas hay que dirigirse a la otra persona con el debido respeto y con cierta empatía para poder después influirla. Porque esto es como el caso no sé si les ha pasado otra situación que me ha pasado vivir con mis padres y con otros familiares. Están internados y tú ves que una enfermera o enfermero es muy solícito y muy amable y ayuda psicológicamente a tu familiar, versus un enfermero que no tiene onda, como decimos en Argentina, y que hace todo medio a desgano. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo viví en carne propia, ¿eh? Yo me estaba yendo, dejando a mi familiar en manos del enfermero, que no me caía bien, que no me parecía muy buena su conducta, pero si yo lo criticaba, yo me iba. ¿Se entiende lo que sigue? Si yo no me lo ganaba, no me ganaba su voluntad, el familiar que quedaba ahí quedaba en manos de una persona a la que yo había atacado o había criticado. Entonces, de buena manera, no sé si se estila en México, dando propinas, que no es obligatorio, pero siempre ayuda, y tratándolo bien, porque a veces la propina sola no alcanza. Hay gente soberbia que le da la propina al enfermero, pero después lo maltrata. Y cuando te vas, tú no sabes cómo se va a comportar la persona, aunque haya recibido... ¿Se usa en México la propina? ¿Es muy usual dar propinas? ¿Y en qué ámbitos? ¿Cómo es la cosa, Jorge? En servicios principalmente. Claro, por ejemplo, en restaurantes, Sí. Culturalmente es habitual darle propina al mozo. Sí. Bien, y ahora en un tema más sensible, en los hospitales o clínicas, se suele dar cuando te retiras y le dejas a un familiar en manos de un enfermero que está el de turno, sobre todo, por ejemplo, el turno noche, ¿se suele dar propina o no es muy común? Personalmente no conozco, no sé si algún compañero. No conozco. Yo no conozco gente que lo haya hecho. Claro. Bueno, aquí están bastante, se dice consuetudinario, ¿no? Cuando algo es de costumbre, se usa esa palabra, ¿no? Creo. Es una costumbre. Esto lo marco porque si en México no se estila, la expectativa del enfermero cambia. ¿Se dan cuenta lo importante? Puede ser injusto. Yo igual estoy hablando de nuevo agradecido como un privilegiado, ¿no? Mis familiares, especialmente mis padres, estuvieron en clínicas privadas, etc. Yo me estoy refiriendo a qué injusticia si una persona que no tiene dinero está en un hospital público en Argentina y el enfermero está esperando la propina y como no la recibe, no cumple bien su servicio. Yo no puedo decir que eso ocurra, ¿no? Pero se escucha decir que el enfermero siempre está muy pendiente de que se le dé la propina. Entonces, cambia las expectativas. Ahora, en las clínicas privadas es bastante común que eso suceda. Entonces, yo he vivido en carne propia el dilema de tener ganas de hacerle una crítica constructiva al enfermero o a la enfermera y decirle, mirá, si vos elegiste esta profesión, yo entiendo que es difícil, pero ponele una sonrisa, ponele un gesto de comprensión al paciente, hacerle un poquito de caso, porque vieron que otra cosa que ocurre, ojalá no la hayan vivido o no la tengan que vivir, pero otra cosa que ocurre es que desafortunadamente los médicos e incluso los enfermeros a veces abusan de su poder. Tú les haces un pedido de poner más analgésico. Hace poco comenté que me pasó con un amigo enfermo terminal. Tuvimos que discutir con la enfermera si era adecuado ponerle un poco más de droga o no, siendo que él estaba sufriendo. Manifestó dolor, desgraciadamente falleció al otro día, eso no lo sabía nadie, ¿no? No parecía que iba a ocurrir, pero el enfermero sabía que estaba muy mal mi amigo, ¿sabes? Tenía un cáncer de garganta. Entonces, cuando tú te ves en una situación así, está bien, está la prudencia del enfermero que dijo hay que avisar al médico, pero le faltaba onda al enfermero, no tuvo amabilidad para decirlo. Entonces, como
yo tenía que responder por mi amigo, tuve que decirle, pero por favor, habla ya mismo con el médico, decirle que mi amigo no puede dormir bien, ¿para qué hacerlo sufrir? Fíjense este detalle, ¿no? Que lo aprendí por la experiencia, no porque soy inteligente. En vez de reclamarle, flaco, ¿no te das cuenta que mi amigo está sufriendo? ¿O querés que llame yo al doctor y te ponga en evidencia? Le dije, ¿para qué hacerlo sufrir? ¿Se acuerdan cuando decimos, muchas veces dijimos, con esto vamos cortando, que en vez de este signo, lo pongo con lo recuadro, en vez de atacar a la persona o criticarla, la incluimos en el problema. Amablemente, porque quizá obligados por las circunstancias a veces, le decimos, pero ¿por qué? ¿Para qué hacerlo sufrir al paciente? Entonces el enfermero, como no se siente atacado ni criticado, es mucho más posible que responda a esta pregunta tomando conciencia que si yo se lo reclamo con una advertencia o de malas maneras. Bueno, para el martes que viene les voy a enviar un mail también de vuelta para adelantar un ejercicio, así ganamos tiempo el martes y continuamos para redondear lo de Rafa. Rafa, entonces, lo tuyo sonó más a resistencia. ¿Por qué? Marco solo la diferencia y la charlamos un poquito más el martes. Persistencia es cuando yo me levanto todos los días para ir a trabajar y supongamos, en esta semana, desde el lunes hasta hoy, no me agarró ningún atasco de tránsito. Entonces, si desde el lunes hasta hoy no me agarró ningún atasco de tránsito, yo fui perseverante. O sea, vine al trabajo en horario. ¿Cuándo va a aparecer la resistencia? Que es lo que señaló un poco más Rafa, que lo vamos a analizar el martes que viene, y vamos a empezar a trabajar un ejercicio muy potente para eso. La resistencia aparece cuando yo empiezo a tener viento en contra. Una cosa es que mi hijo haya tenido un cerebro privilegiado e interés por todas las materias, de primero a quinto, y entonces solo tuvo persistencia y se terminó la secundaria. Otra es el hijo concreto y real que tuve. No es ningún cerebro privilegiado y no tenía interés por todas las materias. Entonces tuvimos que fortalecerle la resistencia. Perseverancia él tenía. Lo que no tenía era... Ningún joven o niño, o casi ninguno, tiene de entrada resistencia indefinida. Por eso existe la crianza, la educación. Parte importante de la crianza y la educación de los hijos es que aprendan a manejar la adversidad. Porque la adversidad se presenta mucho más temprano que tarde. Entonces el martes que viene vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿entendió, Rafa, la diferencia entre cuando tu hijo se levanta todas las mañanas y va al colegio? Es persistencia. El día que vuelve deprimido o enojado por una clase, estamos hablando de resistencia. Es cómo va a manejar ese problema. ¿Cómo se llama tu hijo, Rafa? Niña. ¿El niño cómo se llama? No, es niña, Paula. Niña, Paula. Bueno, se llama como mi esposa, mira, Paula. ¿Qué edad tiene Paula? Tiene 6 años. 6 años. Y había entrado en primer grado, ¿no? Sí, ya. Mirá. Bueno, ahora no se nota mucho esa transición, ¿viste? Con el jardín, que estuvo yendo, ¿no? A preescolar y... Así Sí, que... sí. Bueno, yo ya creo que unas veces les dije, un poco en broma y un poco en serio, disfruten de la primaria de sus hijos. Que la verdad que es un encanto ayudar a los hijos en los deberes de la primaria. En la secundaria ya te empieza a agarrar un poquito de tensión y de estrés. No solo porque no lo puedes ayudar tanto, porque empiezan fracciones y álgebra y cosas que no nos acordamos, sino porque tu propio hijo empieza a traer la tensión y la presión del sistema escolar, ¿no? Que hasta cierto punto es lícita. Bueno, gente, les agradezco que me hayan acompañado hasta las 20, allá son las 18 y 1 minuto, ¿no? Sí. 18 y 1. Bueno, agradecidos del encuentro, Jesús, gracias. Gracias, Rafa, Jorge, Noé, Rubén. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias.